Muchas gracias, Paulina, por esa información. Así es, amigos, abandonar el cristianismo por completo para convertirse al Islam es la tendencia adoptada hoy por muchos hispanos en los Estados Unidos. Pero, ¿qué los motivó, Rachel, a profesar la religión musulmana? Norberto Hernández se encuentra en Dallas en la segunda parte de su serie especial Islam en Español. Muy buenos días, Norberto, cuéntanos. Muy buenos días allá todos en el estudio. Bueno, ahora estamos acá en la ciudad de Dallas, Texas, para seguir conociendo más de la comunidad musulmana hispana que sigue creciendo. Y aquí en Dallas, Texas, no es la excepción. Vamos a conocer más de sus historias, de por qué eligieron convertirse a esta nueva religión y si esto ha cambiado sus costumbres latinas. Vamos a ver la historia. En este momento, 1.600 millones de musulmanes que hay en el mundo celebran desde el 5 de mayo y hasta el 4 de junio su mes sagrado, el Ramadán, en el que se abstienen de comer, beber y tener relaciones sexuales durante las horas de luz del alba hasta la puesta del sol. En Dallas, Texas, la comunidad musulmana de Islam in Spanish se reúnen para romper el ayuno. Con decoraciones muy latinas, prácticamente esto pareciera una fiesta. Para nosotros es muy especial el no perder nuestra cultura, aun cuando hayamos llegado al Islam, el que siempre podamos conservar nuestras tradiciones, dar a conocer nuestra comida. Entendemos que hemos llegado al Islam y somos personas nuevas en esto, pero no queremos perder también nuestras costumbres, que aún nuestros hijos puedan seguirlas conservando. Hay diferentes nacionalidades, diferentes lenguajes, diferente gente de muchísimas partes del mundo. Obviamente hay más latinos o más hispanos por cuestión de la organización que es Islam in Spanish. Yaliel Navarro, representante en Dallas del programa Islam in Spanish, se encarga de ponerle el toque latino a estas reuniones cuando rompen el ayuno, sirviéndoles comida mexicana como pozole, frijoles, carne enchilada y más. Abdullah Puerto, colombiano y ahora musulmán, fue seminarista en el catolicismo hace más de 20 años y en el Islam encontró cosas que hacían más sentido en su vida espiritual, hallando respuestas a muchas de sus dudas que tenía. Cuando vine aquí a Estados Unidos y empecé a conocer a mucha gente de diferentes culturas y religiones, me tomó la atención mucho los musulmanes. Entendí que Mohammed no es un dios para ellos, es un profeta que vino aquí, mandado por Dios, a dar el mismo mensaje de todos los profetas, de adorar a un solo Dios. Carlos Pérez participa en el proyecto Islam in Spanish y siempre disfruta de la compañía de sus hermanos musulmanes, compartiendo en temporada de Ramadán muy al estilo latino. Él se convirtió al Islam hace 6 años y su familia entera todavía es cristiana, aunque al principio fue muy difícil el que sus padres aceptaran su cambio de religión. Él dice que el Islam no ha cambiado en nada su cultura mexicana. Hay gente que a veces sí confunde la cultura con la religión, pero el Islam no es una cultura, es una religión. La cultura es aparte. Yo sigo siendo mexicano, la gente aquí sigue siendo colombianos, peruanos, mexicanos, de donde sea. Seguimos teniendo nuestra cultura, no dejamos de comer tacos y tortas, seguimos siendo mexicanos. En este centro, además de practicar y seguir la doctrina del Islam, también enseñan español y mucho sobre la cultura hispana a musulmanes de otros países que quieran aprenderlo. Se convierte en una familia y éramos puros hispanos, pero después ya todos nos revolvimos, pero es algo muy bonito. No perdemos nuestra cultura, nos integramos las cosas buenas, pero además nos formamos como una familia. Bueno, pues la cultura latina, dice esta congregación, no la cambiarán por nada del mundo. Y les puedo decir que la comida estuvo riquísima, claro, siempre siguiendo los reglamentos del Corán. Desde Dallas, Texas, Norberto Hernández, Un Nuevo Día. Muchísimas gracias, Norberto, por este reportaje, bueno, segunda parte del reportaje que hemos visto. La verdad me parece sumamente interesante y cabe destacar un punto importante, que el estereotipo negativo que rodea a estas personas que practican esta religión los convierte en el blanco de crímenes de odio. Sí. Fíjate que en lo que va de este año 2019 ya se han reportado más de 500 ataques contra musulmanes en Estados Unidos y que mayormente por parte de grupos que vinculan al Islam con el terrorismo. Claro.
todo esto se desató, si recuerdas, después de la torre, después de, 9/11. del 9/11. Ayer lo explicaban en esta primera parte, lo decían, y a partir de ahí se han convertido tristemente en el blanco para este tipo de ataques, que la verdad me da tristeza, no debería ser así. Pero bueno, es interesante ver cómo cualquier persona puede buscar el amor y la fe a través de la religión que sea y hay que respetarlo. Totalmente, respetarlo, pero